Gracias, muy buenos días por estar en sintonía de Foro Legislativo. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy nos acompaña la diputada Anabel Belloso del Grupo Parlamentario del FMLN. Ella trabaja en las comisiones de reformas electorales y constitucionales, asimismo también en la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto, pero también es miembro de la Comisión Especial ad hoc que estudia el análisis del sistema de pensiones y también es presidenta del Grupo Parlamentario de Jóvenes. Diputada, muy buenos días, bienvenida a Foro Legislativo. Buenos días, Max, un placer poder estar esta mañana compartiendo contigo, pero también con la población que nos sigue a través de los medios legislativos sobre el quehacer y nuestro trabajo desde esta asamblea. Bueno, diputada, mucho que hablar esta mañana en cuanto a los hechos que sucedieron el fin de semana. Me gustaría que me pudiera hacer un análisis de toda esta situación que se vivió adentro del Salón Azul, el ingreso de militares y miembros de la Policía Nacional Civil, una situación que no se había vivido ni en tiempos de guerra. Sí, yo creo que es muy condenable las acciones. Desde el día jueves empezamos a experimentar una tensión aún mayor de la que hemos estado viviendo desde el inicio de este nuevo gobierno. Creo que la forma de gobernar del presidente se caracteriza por eso, por la confrontación, y lo hace pues de manera pública, que va generando climas de incertidumbre, de desestabilización. Lo vivimos la semana pasada y de manera más contundente el día domingo. Yo quiero hablar como diputada, pero sobre todo como joven. Soy una joven de 32 años que para la firma de los acuerdos de paz tenía 5 años. No tengo en mi registro, digamos, de recuerdos en la memoria, ni siquiera lo que vivió el país durante los 12 años del conflicto armado. Pero sí conozco de esa historia, he escuchado testimonios de quienes pues vivieron, ya sea dentro de las partes, digamos, que se enfrentaron, pero también en la población en general. Y lo que sí creo yo que coincidimos, toda la población salvadoreña, es que no podemos permitir retrocesos en nuestra democracia. Y lo que el día domingo se vivió en esta Asamblea Legislativa justamente marca una página muy oscura en la historia. Es lamentable y condenable que a estas alturas se tome por la fuerza, haciendo un uso abusivo de las instituciones y en este caso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil para poder ingresar a uno de los órganos de Estado. Desde el jueves que se conoció la tal famosa convocatoria extraordinaria que hacía el Consejo de Ministros, también nosotros nos pronunciábamos en que esto no tenía ninguna base ni fundamento constitucional. El artículo al que se hacía mención, o digamos que se utilizó como parte, digamos, para justificar dicha convocatoria, no puede tomarse de manera aislada de lo que la Constitución en general regula. ¿En qué casos realmente se debe aplicar una convocatoria de este tipo? Y es que, perdón que le interrumpa, diputada, pero este artículo se ha interpretado de distintas maneras, y entonces aducían de que era la Sala de lo Constitucional la que tenía que decir en verdad a dónde se tenía que apegar, o sea, hacia qué lado se tenía que apegar este artículo. Claro que sí, porque se habla de convocatoria extraordinaria. Y también, además que la Constitución no establece, el reglamento nuestro es muy también claro en establecer cuándo es válida una convocatoria de este tipo. Y en este caso, este artículo ha sido retomado en las últimas constituciones de la República, desde la del 50, cuando la Asamblea Legislativa tenía periodos de receso y al haber un tema de trascendencia, tenía que ser convocada para poder legislar, pero no estaba en un trabajo permanente como lo está actualmente en nuestra Asamblea Legislativa. Es más, el mismo día que se recibe la notificación, estábamos sesionando. Y lo otro que también es muy cuestionable es que se utilice un tema tan sensible como es el caso de un préstamo para seguridad para justificar tales acciones.
no se puede pasar por encima de la Constitución, por encima de la ley y mucho menos el presidente de la República. Yo creo que todos también y todas hemos visto cómo las reacciones, no solo a nivel nacional de diferentes instancias, sino también a nivel internacional, porque si algo nos, digamos que nos ubica a nosotros en el mapa, es el tema de los acuerdos de paz. Cómo el país fue capaz de poner fin a un conflicto armado donde dos partes pues pusieron, digamos, su mayor esfuerzo para llegar a consensos, y de los mayores logros fue el cambio del rol de la Fuerza Armada y la acción del domingo, ver cómo se militarizó la Asamblea Legislativa, se entró a la fuerza, se entra hasta el mismo pleno legislativo y la forma en la que se ubican los agentes tanto de la Fuerza Armada como de la policía nos pues trae a la mente, y lo han dicho así muchas personas, momentos oscuros de dictadura, ¿verdad? Porque no se puede calificar de otra forma, donde un órgano trata de obligar al otro de actuar de una forma y justamente la Constitución en el artículo 86 es lo que define la independencia de los órganos de Estado. Cada uno tiene sus facultades constitucionales y sobre ese marco debe actuar. Ni la Asamblea le va a ir a decir al presidente qué tiene que hacer, ni el presidente puede venir a la Asamblea a obligar a que actúe de determinada forma, porque la convocatoria decía además aprobar el préstamo. Él no puede estar, digamos, ya también adelantando qué es lo que esta Asamblea tiene que hacer. Y lo decía yo que es muy condenable que se utilice el tema de la seguridad, porque sabemos que es una de las necesidades más sentidas de la población en general, y no es cierto que exista tal urgencia alrededor de ese expediente que está en estudio, ¿verdad? Que es un tema que quizás después podemos ahondar, pero es muy condenable que se utilicen las mentiras, se manipule la opinión pública alrededor de una acción que quiere justificarse, pero no tiene justificación por ningún lado que se mire, tiene justificación. Entonces creo que debemos seguir trabajando, y lo hemos dicho desde esta asamblea, la disposición de encontrar pues otros mecanismos, no la fuerza, no la imposición, no el uso desmedido de la fuerza también, porque en los videos claramente se ve cómo muchos, digamos, agentes ingresaban a un órgano de Estado que tiene una seguridad, pero que no va, digamos, en las mismas proporciones. Entonces es muy, la verdad que es bastante condenable, y lo que también pues yo lamento es que nos hayamos puesto y proyectado en el mundo a partir del día domingo con una imagen tan negativa como la que se vivió, y no es por la Asamblea Legislativa, sino que el riesgo va más allá. El tema es el peligro de un golpe de Estado al a la Asamblea Legislativa, que es lo que prácticamente buscaba, entiendo yo, el presidente de la República, porque no lo puedo ver de otra forma, y como también digamos que es romper el orden constitucional, pero en este caso de parte de él hacia la Asamblea y hacia la población en general, pues hacia toda la institucionalidad, el Estado de Derecho, todo lo que ha costado construir en estos últimos 28 años después de que se firma la paz. Que no es una democracia perfecta, no es una democracia perfecta, pero hemos avanzado en el respeto a las opiniones diferentes, ¿verdad? Podemos conversar, dialogar, respetar las diferencias, respetar las opiniones, pero encontrar los puntos comunes, y es lo que se debe fortalecer, no utilizar la matonería para tratar de cumplir un capricho, porque eso es lo que al final ha quedado evidenciado. Ya lo decía yo, parlamentos de diferentes países se han pronunciado, organismos que velan por los derechos humanos se han pronunciado con una alarma de que podría irse profundizando más esta crisis, que no terminó el domingo, pues porque no es que pasó el domingo y ya, hasta ahí. No, esto trae sus consecuencias, y las trae para el país y para todos y todas. No solamente es que la Asamblea Legislativa es la afectada, no, sino que es el país en general que definitivamente está, digamos, en riesgo de claros retrocesos, además del hecho que ya
se dio el domingo, de seguir profundizando. Sí, es que ayer Costa Rica aprobó 2 mociones y una censuraba las acciones del presidente Nayib Bukele en cuanto a las acciones del domingo. Diputada, para que la gente entienda, el FMLN no se hizo presente el día domingo a esta convocatoria, tampoco buena parte del Partido Arena. PDC tampoco se hizo presente. Para que entienda la población, se había definido que el único que podía convocar a una sesión plenaria extraordinaria era el presidente de la Asamblea Legislativa, y lo hizo, pero lo hizo para el día lunes, no para el día domingo. Por eso ustedes no estuvieron presentes. Si él hubiese hecho el llamado o los hubiera convocado, entonces ustedes sí se hubieran presentado, pero como no hubo tal acción, entonces por eso se vino a trabajar hasta el lunes. Claro, nosotros como grupo parlamentario respetamos la institucionalidad, respetamos lo que nuestro reglamento interno dice en la Asamblea Legislativa, pero también la Constitución, definitivamente. Si cuando asumimos pues estos cargos, ¿verdad?, estos espacios en la función pública, tenemos que ceñirnos a lo que la legislación establece. Sin embargo, eran contextos complejos porque como grupo parlamentario lo hemos denunciado. Muchos compañeros y compañeras también fueron víctimas desde el día sábado a tempranas horas de seguimiento por parte de autoridades, de personas que llegaron a sus casas a preguntar si efectivamente vivían ahí, que le preguntaban a los vecinos si residíamos ahí, que permanecían por mucho tiempo en vehículos, y que cuando uno verifica sí son parte de la policía o del organismo de inteligencia de Estado, eso tendrá que definirse, pero nosotros lo hemos denunciado porque desde el día sábado a tempranas horas, como lo digo, empezamos a experimentar ese tipo de acoso, y por lo tanto no estábamos bajo una condición normal de atender una convocatoria que estaba fuera de ley y que además tenía otros objetivos. Nosotros no creemos que sea legítima esa petición de que se quiere aprobar ese préstamo, no, porque hay justificación y lo podemos explicar más allá, pero creo que lo que estaba en el fondo justamente era tomar control de la Asamblea Legislativa con el fin de tener, y lo dijo así el mismo presidente el día que se le entrevistó el domingo: no, si yo quisiera hubiese tomado control de todo. Es un nivel de prepotencia que creo que no es propia de un mandatario que debe buscar gobernar de otra forma en pleno siglo XXI, alguien que dice ser un político diferente, pero ha dado muestras de una radicalidad que ni siquiera, como se dijo acá, en los tiempos del conflicto armado presenciamos un hecho como el día domingo. Y ahora se trata de minimizar por parte del Ejecutivo, emitiendo comunicados donde llaman a la calma, que lo que se hizo de llamado de insurrección, si al final el derecho de insurrección está, y para nosotros es bueno que esté, porque es el derecho del pueblo a insurreccionarse, pero no motivado ni obligado, porque además vimos cómo desde las instituciones del gobierno se les obligó a asistir el día domingo, cómo usos públicos, recursos públicos también fueron utilizados, vehículos, ni sabría yo dimensionar ahorita cuánto recurso público se utilizó para esa manifestación, que se dice que es insurrección. No es que estemos en contra del derecho de insurrección, pero no como ha sido manipulado por el presidente de la República, ¿verdad? Al final creo yo que hemos dado una imagen totalmente condenable, preocupante, ¿verdad? Ex vicepresidentes, presidentes, ¿quién no se ha pronunciado alrededor del tema? Y eso debe ubicarnos a nosotros de la dimensión que el problema tiene y no tratar de dejarlo que ya pasó, ¿verdad? Que fue el 9 de febrero y hasta ahí quedó. No, esto tiene una serie de repercusiones y es a las que le debemos también prestar atención. Diputada, este año se conmemoraron 28 años de la firma de los acuerdos de paz,
y fue el año donde el gobierno no hizo conmemoración, pasó el día y creo que solo en los medios de comunicación fue que hablamos del tema, pero no se tocó. ¿Con esta acción se retrocede en materia de democracia en nuestro país? Sin duda alguna. Nosotros alertamos de cómo el gobierno trató de invisibilizar y pasar por alto el 16 de enero, justamente el aniversario 28 de la firma de los acuerdos de paz. Y uno lo nota en el discurso del presidente cuando dice que como que trata de borrar el pasado. Pero yo creo que estamos obligados, y sobre todo en nuestro país, por la historia, ¿verdad?, por todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de El Salvador, conocerla. Que las nuevas generaciones también tengamos presente esa memoria histórica, porque de ello depende que no repitamos esos mismos sucesos en el futuro. Y es que aunque suena trillado, ¿verdad?, pero se dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Incluso ha andado circulando un video donde el mismo presidente de la República, no sé si cuando estaba en campaña o cuándo fue, que lo dijo. Y como que él no la conociera porque actuó precisamente como en los tiempos más crueles de una dictadura. Entonces creo que debemos recuperar la memoria. Yo lo decía, yo ya tenía 5 años en la firma de los acuerdos de paz, o sea, crecí ya en tiempo de paz, pero valoro mucho cada momento de lo que le ha tocado vivir a nuestro país. Tener un país en paz, en construcción de su democracia, ha costado vidas a El Salvador. El conflicto armado dejó más de 75,000 muertos. Y eso nosotros nos debe llevar a la reflexión que debemos cuidar lo que tenemos, que debemos seguir aportando para ir avanzando y no retroceder. Y sobre todo estamos obligados y obligadas quienes estamos ejerciendo la función pública, y en este caso el presidente de la República. Por eso yo hacía un llamado a los jóvenes y a las jóvenes, porque a veces creo que por desconocimiento, y no es culpa de nosotros las juventudes, sino es que también un rol más activo de parte de las instituciones, como en el caso de educación, debería verse en esa recuperación de la historia, que se nos ponga en perspectiva justamente todo lo que el país ha vivido, por eso estamos donde estamos, pero sobre todo eso nos permite plantearnos qué es lo que queremos de cara al futuro. Entonces creo que también es un momento que hay que es una oportunidad quizás en este caso para que las juventudes identifiquen qué es lo que no queremos pues para este país. Yo creo que nadie quiere ver un país en conflicto como lo que se evidenció en una sola acción el día domingo, pero que podría venirse profundizando, porque el tema de la generación, digamos, de ese sentimiento de odio, de que no se respetan las opiniones diferentes, se va cada vez agudizando, y lo vemos claramente en las redes sociales, por ejemplo. Nosotros que pasamos de manera permanente en redes sociales, si alguien coloca una opinión que a mí no me parece, empieza a recibir los ataques, sean cuentas de verdad o sean cuentas falsas o creadas solamente con ese propósito, pero van generando una percepción. Y creo yo que esos son los retos que en estos nuevos momentos de nuestra historia debemos ir superando, de recuperar la capacidad de diálogo, de consenso, y no convertir a El Salvador otra vez en un permanente conflicto solamente porque yo no estoy de acuerdo con lo que el otro dice, ¿verdad? Sino que debemos, sobre todo como juventudes, ya lo decía, ser muy capaces de respetar las diferencias, de dialogar para poder llegar a consensos que nos permitan avanzar y aportar al desarrollo de nuestro país. ¿A qué le atribuye, diputada, que haya finalizado o que se haya dado esta acción el día domingo? Y creo que el estira y encoge entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, siempre, desde que llegó a la palestra el presidente de la República, siempre ha estado. Pero con la emergencia del agua, creo que se incrementó un poco más. ¿Cree que eso tenga que ver con que se hayan dado estos hechos el día domingo, y también lo de la interpelación de los funcionarios, la ministra de Salud y el presidente de ANDA? Bueno, yo creo, y lo decíamos, como órganos de Estado que funcionan en el país, que son 3, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, también tenemos una forma, digamos, de control un órgano con otro, ese sistema de pesos y contrapesos. Nadie tiene el poder absoluto
en El Salvador. Y por eso las facultades de la Asamblea Legislativa, y en este caso particular, cuando se dan situaciones donde el Ejecutivo no, digamos, desempeña de la mejor manera su rol, y en el caso de la crisis del agua fue uno de ellos, otro tema muy sensible que la población incluso sigue experimentando porque el agua todavía sigue llegando de mala calidad, con mal olor, con mal sabor, o en peores de los casos ni siquiera llega. Este tema se puso, digamos, en la opinión pública porque la gente empezó a demandar y a exigir, y nosotros lo dijimos, a nosotros nos llegaban mensajes, la gente visitaba exigiendo también que esta asamblea se pronunciara, porque el Ejecutivo era como que no caía en cuenta, digamos, que estaba esa crisis y no tomaba acciones. Hasta que el tema cobró fuerza, ellos supuestamente implementaron algunas medidas, pero que al final no fueron efectivas, ¿verdad? Tuvo repercusiones en la población, y esta asamblea tiene dentro de sus facultades la posibilidad de interpelar. Pero yo quiero decir que se llegó a esa decisión después de haber convocado a los funcionarios por numerosas veces a las comisiones. Al presidente de ANDA se le convocó en obras públicas, en medio ambiente, y no atendieron la convocatoria. Igual la ministra de Salud no atendió la convocatoria. O sea, no es un capricho, no es de decir que solo porque no queremos colaborar, porque a veces se trata de argumentar de esa forma, que nosotros hayamos decidido acompañar una interpelación, que como lo decía, nos lo faculta la Constitución, el reglamento interno, y ya es como de carácter obligatorio que el funcionario tiene que venir, porque si no, pues hoy procede automáticamente la destitución por no atenderla, porque ha sido una problemática que no se supo atender, dejó en evidencia una vez más la incapacidad del gobierno, y lo hemos dicho, porque no hay planificación, porque no se proyecta lo que se quiere desde una institución, sino que se actúa de manera muy improvisada, lo que al final produce pues que se den crisis como la que vivimos en San Salvador y en La Libertad, mayoritariamente en el caso del agua. Entonces quizá, y uno si se pone a pensar, digamos, de manera más detallada, puede decir, quizás para bajarle la atención a este tema, ¿vea? Que le estaba haciendo quedar mal al gobierno, se levanta cualquier cortina de humo que vaya cambiando la percepción o haga que la gente se olvide de los problemas reales. Yo creo que una de las también de los desafíos que tenemos como sociedad es ser una sociedad siempre crítica, pero que la crítica se fundamente sobre la verdad, porque hoy somos muy vulnerables a tener información falsa por todo, principalmente por el tema de las redes sociales. Siempre estamos obligados a verificar que de donde leemos algo sea una fuente fidedigna, porque ahora existe cualquier tipo de página que genera justamente noticias falsas para crear este tipo de percepciones. Entonces, puede ser que sea una cortina de humo cuando ya se siente atacado, digamos, ¿verdad? Pero yo digamos que esa es una vía, pero yo sinceramente creo, y eso lo digo a título personal, que el objetivo era otro, el objetivo era algo más complejo, y creo que al final, al verse que no había un apoyo real, desistió, porque uno mira las imágenes y realmente yo hasta ayer me tomé un tiempo para estar revisando videos, incluso de cuando ingresó el presidente de la República a la Asamblea Legislativa, y es como de telenovela, como de película. Yo sinceramente lo lamento y condeno, porque qué imagen proyectamos del país. Después de los avances, que aún tenemos grandes retos y desafíos, pero este tipo de acciones no contribuyen en nada para el proceso democrático del país. Quiero que le explique a la población, diputada, el efecto a nivel internacional, porque creo que las bondades de las redes sociales hoy en día es que en el instante se puede ver y se puede dar a conocer una información que se está dando en el momento. Entonces, estas imágenes
creo que fueron de interés. Bueno, los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban apostados aquí para ver qué iba a pasar, y en el momento a nivel mundial se estaba conociendo lo que sucedía, y creo que también eso tuvo un poco que ver con la decisión del presidente de solo de frenarse a, digamos, las acciones que podía haber tomado. Sí. El efecto a nivel internacional, diputada. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer toda la solidaridad internacional de los diferentes parlamentos, de las diferentes organizaciones, Parlamérica, Parlatino, la UPI, la misma OEA, los que se han pronunciado alrededor del tema. Sin duda ha tenido eco a nivel de todo el mundo. Nosotros estamos recibiendo mensajes incluso todavía expresando la solidaridad que las diferentes asambleas legislativas o parlamentos en los países incluso han emitido, como en el caso de Costa Rica, algunas mociones que han sido aprobadas. También conocimos videos de República Dominicana, videos desde Bolivia, desde diferentes partes del mundo expresando la condena y sobre todo también la solidaridad con los diputados y diputadas y con el país en general por los riesgos que esa acción justamente conlleva. Yo creo que Latinoamérica en un pasado no tan lejano, un pasado reciente, pues vivió en diferentes países procesos marcados por la dictadura militar, y ver a una fuerza armada como se evidenció el día domingo justamente remonta a esas épocas donde el uso abusivo de la fuerza pues terminó llevando a los países a conflictos más profundos. Entonces creo yo que la alarma de la comunidad internacional justamente va en ese sentido, en los riesgos que existe después del domingo, que se siga agudizando la tensión entre órganos de Estado, que lleve al final a que quienes sufren las consecuencias es la población en general. Si yo lo que quiero dejar claro es que no somos los diputados o diputadas, porque él trata de hacer o lo dice en sus discursos, que como que nosotros, ¿verdad?, lo centra en el caso de los diputados y diputadas, pero el riesgo es para todos, para El Salvador, incluso para la región. A nivel internacional, yo también condeno y lamento la actitud de algunos funcionarios. Por ejemplo, Hacienda ayer decía que no, que esa acción, las calificadoras de riesgo, por ejemplo, es una acción común que se ve diariamente, casi que dijo, que no va a afectar en la calificación que se hace del país. Es mentira, claro que afecta. Si de los puntos que se evalúan es el tema político, está ahí, aunque sea por un tema económico, siempre tiene que ver. Entonces no es cierto que el país no va a tener consecuencias, sí va a tener consecuencias. Ya lo decía en este caso particular de las calificadoras de riesgo, que el mismo ministro nos había dicho el viernes pasado, cuando hubo una comisión de Hacienda a las 8:30, después del día jueves, que se conoció la convocatoria, de que él había estado reunido con una calificadora, que esta semana venía otra calificadora y que ellos habían resaltado que el tema de seguridad iba avanzando, que estaba en mejores condiciones y que ha permitido incrementos en la inversión. Entonces ahí uno ve contradicciones entre el argumento de que si no se aprueban los 109 millones, la crisis de seguridad, cuando el mismo gobierno ha estado haciendo alarde desde el primer día del tal plan control territorial, que también quiero decir que no lo conocemos a detalle, más de lo que se dice así en los medios o de las veces que han venido acá, pero no lo explican exactamente qué consiste la fase 1, la fase 2, la fase 3 y no sé cuántas fases más. Entonces, ¿por qué utilizar ese tema cuando se supone que hemos mejorado? Yo creo que en esto hay tanto que decir. En el tema de los recursos, por ejemplo, no es cierto que el Ejecutivo, si tiene una emergencia, no tenga recursos a la mano para hacer uso de ellos. El presupuesto 2020, y lo digo así, sí, el FMLN no lo acompañó porque teníamos muchos argumentos para señalar irregularidades y lo seguimos sosteniendo, pero en la Asamblea Legislativa y quienes lo aprobaron asignaron al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa, entre los dos ministerios tienen un presupuesto de 775 millones de dólares. De esos,
fácilmente el Ejecutivo, el Presidente de la República, puede pedir reasignaciones presupuestarias. Tiene la suficiente disponibilidad si en el caso fuera real de una emergencia. Hay otras vías. No es necesario montar el show que se montó el día domingo para pedir recursos para seguridad. Sobre todo, también, y hago énfasis en esto, cuando esta Asamblea Legislativa ha mostrado buena voluntad desde el primer mes que él entra al gobierno, asignando a través de distribuciones de la contribución especial, por ejemplo, fondos. Se hizo muchas redistribuciones, reasignaciones y específicamente en el tema de seguridad, porque si algo reconocemos que es un tema prioritario, que es un tema de país, porque al final no solo corresponde al Ejecutivo, sino que la Asamblea debe poner de su parte y lo hemos hecho. En el marco de la aprobación del presupuesto 2020, quienes votaron también le aprobaron la primera vuelta de los 91 millones, que es la fase 2. Él decía que no hemos ratificado esa fase 2, pero es que él no ha venido a solicitarle a la Asamblea Legislativa la ratificación. Es decir, genera una opinión, pero basada en mentiras, porque no han presentado el Ejecutivo la solicitud de ratificación. No podemos aprobarla si no tenemos la solicitud. No se ha terminado, digamos, la fase 2 y ya están en el tema de la fase 3. ¿Puede ser que sean diferentes? Sí. Pero un proceso de aprobación de crédito le corresponde por constitución a la Asamblea Legislativa. Y lo decíamos en el tema de control de las finanzas públicas, que facultad desde esa Asamblea, porque el gobierno es el que ejecuta, pero nosotros tenemos la facultad de aprobar y además de darle un seguimiento a la ejecución. Y hay un proceso que se sigue y en ese proceso hemos estado. O sea, nadie ha dicho en ningún momento ya no se va a aprobar o se va a aprobar. La Asamblea está ejerciendo, como tiene el derecho y además la facultad, el proceso y siguiendo el proceso de formación de ley normal. Pero acciones como las del domingo, sin duda, y ayer lo decíamos, nos dejan a nosotros más incertidumbres sobre si ese proceso no tiene ya un vicio de inconstitucionalidad, por lo que hemos estado viviendo. Diputada, como fracción del FMLN, ¿van a tomar alguna acción en cuanto a estos hechos vividos el fin de semana? Nosotros las tomamos desde el mismo día domingo, incluso previo a presenciar las acciones violentas. Presentamos diferentes escritos tanto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se presentó un habeas corpus a través de la Sala de lo Constitucional y una denuncia en la Fiscalía General de la República como grupo parlamentario y también como partido pues expresábamos el día lunes en nuestra conferencia de prensa a través del secretario general que se seguirán tomando medidas en cuanto a denuncias y en el ámbito internacional pues se han hecho públicas y creo yo que han tenido suficiente eco que han permitido que diferentes organismos se pronuncien alrededor del tema. Y algo muy importante que también ayer salía a la luz a través de un centro, digamos, de estudios económicos, que es importante también conocer la opinión del organismo que está como acreedor de estos fondos, saber qué piensa que un programa que de buena voluntad ellos están tratando de otorgar, digamos, con ciertas condiciones favorables para el país, haya sido el centro o lo que se haya utilizado para llevar a cabo acciones como la militarización de la Asamblea Legislativa e intentos de golpe. Creo que es bueno también conocerla. Por eso no es que ayer mismo la Comisión de Hacienda iba a resolver alrededor del tema. Era imposible que se separara lo que sucedió el domingo del análisis del expediente, porque es lo que se puso en el centro, como lo decía yo, lamentablemente porque al final creo que no es el objetivo legítimo, digamos, o que exista realmente el interés por eso, sino que el tema iba más allá de los 109 millones. Y también que estamos en un año preelectoral, diputada. También. Tiene que ver un poco. Creo yo que este tipo de acciones, y esperaría equivocarme, van a ser de aquí a la elección permanentes en el sentido del ataque directo a este órgano de Estado como campaña por desprestigiar, digamos, a quienes estamos ahorita ejerciendo la función y en este espacio de cara a la elección 2021. Bueno, 7:43, es momento de hacer una pausa, pero enseguida regresamos, no nos cambie.
listos en esta mañana para iniciar con su entrevista matutina Foro Legislativo, donde le damos a conocer en detalle todo el trabajo de los legisladores y las opiniones de los diversos grupos parlamentarios. Foro Legislativo, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. a través de Canal 9, Televisión Legislativa y Radio Legislativa de El Salvador, 88.1 del dial. Lo esperamos. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Gracias por continuar en sintonía de Foro Legislativo. A usted que continúa viendo la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa y también por el 88.1 de Radio Legislativa. Gracias por estar ahí. Estamos conversando con la diputada Anabel Belloso del Grupo Parlamentario del FMLN, temas de interés nacional y específicamente los hechos que se vivieron el fin de semana en esta Asamblea Legislativa. Diputada, vamos a continuar hablando sobre este préstamo. Usted que conoce del tema, creo que hay algunos rubros en los cuales ustedes no entienden por qué están puestos, por la necesidad que hay de pues combatir la delincuencia en nuestro país, pero hay ciertas, por ejemplo, se habla de un buque y un helicóptero, la compra de estas de estas dos cosas que pues no entienden ustedes para qué en este momento. Sí lo puede necesitar el país, pero ¿se necesita? ¿Usted cree que se necesita comprarlos, adquirirlos o no? Bueno, el caso de los 109 millones que se denominan la parte, digamos, o la fase 3 del denominado Plan Control Territorial, que según la descripción que fue presentada en el expediente es para la modernización de las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones. Quiero iniciar quizás en este punto diciendo que como grupo parlamentario, incluso como partido en el gobierno, apostamos de manera determinada al fortalecimiento de las instituciones que están relacionadas a brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Se vino a través del plan El Salvador Seguro, que hay que recordar que tuvimos ese plan, el primer plan integral, que incluso nace de una participación activa de diferentes sectores de la sociedad. Uno de sus ejes era este tema. Y lo digo porque a veces se trata de decir que no se hace nada o no se ha hecho nada por ello, sino que hasta ahora. Y esto es falso. Constantemente desde la contribución especial para la seguridad ciudadana también se asignaron fondos para el fortalecimiento institucional, tanto a la policía, a la Fuerza Armada, a la misma Fiscalía General de la República y a otras instituciones también que velan por nuestra seguridad. En este caso particular, quiero decir que como lo hemos vivido desde el inicio con este nuevo gobierno, cuando se trae una solicitud carece mucho de detalle y de información. Por eso nos tomamos el tiempo de convocar
a quienes están involucrados, y en este caso particular Hacienda y a los funcionarios de seguridad y del Ministerio de Defensa y de la Policía, para que ampliaran la información. Cuando ya se amplía la información, uno va identificando justamente qué rubros o qué tipo de bienes y servicios son los que se van a adquirir a través de los fondos. Son 109 millones. No es poca cosa. Y al final recordemos que un crédito, un préstamo, lo pagamos todos y todas. Por una compra muy chiquitita que sea de una golosina, de una soda en una tienda, ya estoy contribuyendo. O sea, al final pagamos todos, y por eso debemos cuidar que lo que se apruebe de verdad responda a una necesidad y que le va a dar solución o va a ir ayudando, digamos, a solventar los problemas de nuestro país. En este caso particular, al inicio de la discusión del tema, digamos que no teníamos ciertos elementos que surgieron posteriormente durante el análisis y el tiempo que tiene el expediente en la comisión. Primero, hay 25.9 millones asignados a un sistema de videovigilancia. Que bueno, ¿verdad? Uno dice, qué bien, vamos avanzando usando la tecnología para el combate de la delincuencia, la criminalidad. Pero acá, después, se sumaron elementos que son importantes y que no podemos pasar por alto. Todos recordamos que hubo una tendencia en redes sociales alrededor de un tema. ¿Quién pagó el viaje de Osiris Luna? Viceministro de Seguridad y director de centros penales. Se volvió un interrogante, una duda válida, porque no se tenía la información. Y cuando se solicitaba a través de los mecanismos que la misma ley nos habilita a los ciudadanos, a través de la ley de acceso a la información, se ocultó y se prefirió mejor llegar a un proceso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública que dar la información. Al final hubo una filtración de datos y se dice que quien pagó el viaje es una empresa mexicana dedicada a la venta de servicios y equipos de videovigilancia. ¿No habrá ahí un conflicto de interés de que un posible proveedor o alguien que puede ser a quien se le adjudique la licitación me haya pagado a mí como funcionario un viaje? Y además una empresa que está siendo cuestionada en México por vender equipos de mala calidad. Todo eso lo tenemos que esclarecer. Los funcionarios no han dado respuesta a esas interrogantes. Además de eso, se suman los 13 millones de un buque. Ayer, el presidente, que yo creí que no iba a aparecer realmente en público después del show que protagonizó el día domingo, pero apareció en un evento, decía que no queríamos nosotros aprobar, que qué lamentable porque ese buque iba a ayudar al combate al narcotráfico, que no sé qué, que no sé cuánto. En diciembre, y ahí están las declaraciones, las pueden verificar porque no estoy inventando nada, el ministro de la Defensa decía que nuestro mar ya era un territorio liberado de este tipo de, en este caso específico, de narcotráfico, que por eso no habían incautaciones. Cuando nuestro país, durante la gestión pasada del profesor Salvador Sánchez Serén, incluso se reconoció cómo había sido el trabajo de combate a la narcoactividad y las cifras históricas que habían existido de incautación de drogas. Pero hoy parece que eso no es una prioridad, entonces no hay justificación porque el mismo ministro de Defensa dijo que no había incautaciones a diciembre de 2019 durante su periodo porque ya no existía el problema. Entonces que no vengan a decir que es justificable ahora que se esté incorporando en la solicitud 13 millones para ese destino. Lo que ayer se decía en la comisión es ¿por qué no destinarlo a otro tipo de equipo, de bien que vaya a contribuir directamente a la crisis, digamos, en las comunidades, lo que al día a día vive la población salvadoreña, desde sus casas, desde sus colonias, barrios, y no una gran inversión en este tipo de, digamos, bueno, en este caso específico del buque. Y así podríamos ir señalando otras interrogantes que han surgido en el proceso de discusión y que aún no tienen respuesta.
es que no es solamente de apretar el botón, así como dijo el presidente. Un proceso de aprobación de un crédito tiene sus fases. Y ya lo decía, hay una primera fase, que es una autorización para ir a negociar, y después la ratificación, pero lo debemos cuidar desde el inicio, porque algunos dicen, si ahorita es la primera vuelta, como que fuera, ahorita dejémoslo pasar, y ahí vemos en la segunda vuelta. No, si uno debe hacer las cosas bien desde el inicio, y por eso tenemos que cuidar todos los detalles, digamos, a considerar, todos los elementos a esclarecer para poder decidir si se acompaña o no. Y por más presiones que existan, porque yo debo decir, a pesar que ya hubo de parte de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Constitucional, se aceptó una demanda y hay medidas cautelares, el mismo presidente de la República dijo, las voy a respetar, pero no las comparto. Sus funcionarios, en este caso de seguridad, también se han mostrado un poco prepotentes alrededor del tema, y yo no dudo que van a seguir en la misma dinámica de presión, de tratar de presionar. Y lo decíamos, acá nosotros sabemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, tratamos de hacerlo de la mejor forma, y no necesitamos que alguien venga y nos apunte en la cabeza con un fusil o con algún arma para que votemos o no votemos por algo. Lo hacemos cuando estamos plenamente convencidos que es lo que va a beneficiar a nuestra gente. Y así nos mantendremos, ¿verdad? Por más ruido que se trate de meter alrededor de este tema, de manera malintencionada, porque ya lo decía, si el Ejecutivo realmente y el presidente necesitaran fondos, tiene de dónde obtenerlo. Y esta Asamblea Legislativa, reitero, desde el inicio de su mandato, ha dado muestras de buena voluntad. Al gobierno ya se le han aprobado más de 800 millones en deuda, incluido el tema del presupuesto que llevaba deuda, otros 200 millones para que terminara de funcionar todo, ¿verdad?, el Estado el año pasado, además de otros 200 millones de Bandesal, los 91 millones en primera vuelta, es decir, no es que acá no se le haya aprobado nada, porque se trata también de ubicar en la percepción de la población que estamos en una negativa alrededor de contribuir, y no, hemos sido desde la Asamblea Legislativa también responsables en, digamos, justamente aportar desde donde nos corresponde para el funcionamiento y el desarrollo de programas y proyectos. Y lo que pasa es que de manera reiterada vemos cómo se violenta la institucionalidad, las leyes. Si no, veamos el caso del nombramiento del comisionado para el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿No habrá ahí conflicto también después de que ha sido un funcionario del gobierno el que se nombre en el instituto? Ayer ya veíamos cómo tenían que recusarse de conocer ciertos temas porque va a existir conflicto. Entonces, creo que tenemos, ya lo decía al inicio, que ser una sociedad muy crítica, y sobre todo como jóvenes también ser críticos, pero también pasar de la crítica a la acción, ¿verdad? No quedar solamente en ese plano, sino ver cómo contribuimos para que nuestro país siga caminando por una ruta democrática, profundizar la democracia, porque no podemos permitirnos a estas alturas detenernos ni mucho menos retroceder. Ayer en la Comisión de Hacienda, diputada, se analizó los efectos que habían tenido los hechos del fin de semana, y también, todo ronda en lo del préstamo, en la aprobación, en la ratificación del dictamen para ese préstamo. Pero también, ayer se analizó el tema de un préstamo para la Fiscalía General de la República, y en este sí se pusieron de acuerdo, y sí hay dictamen para ratificar este préstamo. Sí, nosotros habíamos acompañado la primera votación y ayer ratificamos también nuestro respaldo a la segunda vuelta del crédito de 25 millones para la Fiscalía General de la República. Es para seguir construyendo, digamos, una instalación que sea propia de la Fiscalía. Ya lo decía, hemos apostado al fortalecimiento de las instituciones, y en este caso la Fiscalía es por constitución la obligada a investigar el delito, ¿verdad? Nosotros reiteramos que estamos en la disposición de acompañar, y también exigimos de parte del Fiscal General de la República una
actuación más protagónica, digamos, alrededor de los temas de país, sobre todo en este contexto que vivimos el día domingo. Hubiésemos esperado quizás un poco más de una acción un poco más contundente. Sin embargo, no vamos a decir que porque no lo hizo no vamos a acompañar el tema del crédito, porque creemos que sí es una necesidad. Él vino personalmente y su equipo a explicar por qué la necesidad de este nuevo financiamiento, porque ya ha existido en los años recientes otros financiamientos destinados a la construcción del edificio. Sin embargo, hacía falta todavía para poder completarla. Y sabemos que entre mejores condiciones se le genera a la Fiscalía, pues tendrá mejores condiciones para desempeñar este rol que todos demandamos, ¿verdad?, del fiscal de la República, quien debe velar por la legalidad de los sucesos acá en el país, debe investigar el delito y sobre todo apegarse a lo que la ley le establece. Eso también nosotros lo hemos exigido de parte pues del fiscal general, y esperamos que continúe durante lo que queda de su periodo actuando apegado a derecho, ¿verdad?, sobre todo siendo responsable e imparcial a la hora de la investigación y de la aplicación de la ley. Como todo gira alrededor del préstamo, diputada, de estos 109 millones, ayer el diputado Mario Ponce, el diputado presidente Mario Ponce, colocaba unos tweets en su cuenta personal y decía: estoy planteando la suspensión de la interpelación que está prevista para este sábado del presidente de ANDA y de la ministra de Salud. Bueno, yo quiero decir, no comparto esa declaración del presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que sería un grave error plantearlo, ni siquiera con solo decirlo creo yo que ya es un error. Uno, porque al final esto tiene que ver con una decisión del Pleno Legislativo, no es facultad o no tiene potestad el presidente de la Asamblea para decir estoy planteando suspender, ¿verdad? Creo yo que ya se aprobó, porque cuando se aprueba la interpelación, se aprueban con las preguntas que se hacen, con la fecha y hora en la que se va a citar a los funcionarios. Entonces ya está incluido dentro de lo que se aprobó. No podemos solamente por una decisión unipersonal decir que se suspende. Y sobre todo en un tema tan sensible como lo decía, en el caso de la crisis de agua contaminada que ha estado viviendo y sigue viviendo las familias salvadoreñas. Las familias esperan respuestas de sus funcionarios, y si se negaron en reiteradas ocasiones a venir a las comisiones para poder aclarar, la gente está también al pendiente de lo que va a suceder el día sábado. Yo creo que no podemos desde esta Asamblea Legislativa dar marcha atrás a una decisión que tiene en el centro el interés común, el interés de nuestra población por, lo decía, conocer por qué el presidente de ANDA y la ministra de Salud actuaron de tal forma durante la crisis. Fueron incapaces de dar soluciones rápidas, y cuando se plantea una solución es una que también podría estar poniendo en riesgo la salud de la población. Entonces creo yo que no sería un buen mensaje, en todo caso, ni siquiera plantearlo, porque no sé en qué forma o qué mecanismo él está considerando, pero lo que quiero decir es que no es factible. Es el Pleno quien lo aprobó, y el Pleno se mantiene firme pues en la decisión de que el día sábado estaremos en la interpelación por la mañana de la ministra de Salud y en la tarde por el presidente de ANDA. Él colocó un segundo tuit donde menciona de que el momento que hemos pasado nos debe llegar a reflexionar y buscar acuerdos más que distanciamientos. Por eso estoy planteando dejar sin efecto la interpelación del presidente de ANDA y la ministra de Salud. Y es que no se trata de generarle más tensión a la situación. Yo creo que, y lo dije, hemos estado en la disposición desde esta Asamblea Legislativa de colaborar, de cumplir con nuestro rol constitucional, pero si algo no podemos dejar pasar por alto, en este caso son los problemas, y la población espera que les demos soluciones, o al menos conocer la verdad alrededor de las cosas. Y en este caso lo que hubo fue pues resistencia de los funcionarios de ampliar el porqué el manejo de la crisis de una u otra forma, o por qué dejaron de hacer algunas cosas, etcétera, y la población está en la expectativa. Yo creo que tampoco es bueno utilizar como, digamos, argumento decir que por lo que sucedió el 9 y sigue existiendo en cuanto a la tensión entre órganos de Estado,
vamos a dar marcha atrás, si es parte de nuestras facultades. Caso contrario a lo que el presidente hizo para el día domingo, que no está respaldado por la Constitución ni ninguna ley. En el caso nuestro hemos actuado conforme a lo que la Constitución y nuestro reglamento interno establece. Los funcionarios ya están convocados y vamos a proceder a la interpelación el día sábado. Bueno, perfecto. 8:04, es momento de hacer una nueva pausa. Por favor, no nos cambie, regresamos en instantes. República de El Salvador. Desde la ciudad morena en Santa Ana, Televisión Legislativa 9 TV te saluda. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse. Algunos de los síntomas se pueden mencionar: fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos, animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne.
Gracias por continuar en sintonía de Foro Legislativo. Estamos conversando con la diputada Anabel Belloso del Grupo Parlamentario del FMLN. Diputada, un tema muy importante que pues nos interesa a todos es el tema de pensiones y usted está trabajando mucho en ese sentido. Sí, estamos dentro de la comisión ad hoc que está responsable, digamos, de estudiar las reformas integrales al sistema de pensiones. El tema de pensiones, sin duda, es una de las demandas que poco a poco va cobrando más fuerza en el sentido de que la población reconoce la necesidad y además exige que como legisladores y legisladoras demos a la población en general una nueva ley, ¿verdad? Creo que el sentir de la población alrededor de la ley vigente es justamente el que diariamente cuando alguien quiere optar por su pensión, se topa con que esta es baja, que no le va, digamos, a permitir retirarse de manera digna, tener una condición de retiro que, digamos, responda o que por lo menos le permita vivir con las mínimas condiciones. También que hay una grave situación en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Sabemos que, y nosotros como grupo parlamentario lo planteamos, que la raíz, digamos, del problema principalmente radica en la privatización. Sí. La privatización que en la Asamblea Legislativa se aprobó en el año 96, que entró en vigencia en el año 98, y que nosotros como grupo parlamentario no acompañamos. Y no lo acompañamos justamente porque consideramos que el tema de la seguridad social debe verse desde el enfoque de derecho. Es un derecho que nuestra misma Constitución reconoce en el artículo 50 y que es obligación del Estado garantizarlo. Hay diferentes propuestas, diferentes expedientes. Al inicio eran 14, hoy se han sumado otras iniciativas. Yo creo que ya andaremos rondando los 20 expedientes que tendrán que ser analizados. Pero de esos, solamente ahora, ¿verdad? Al inicio era solo uno el que planteaba una nueva ley y es el que nosotros como grupo parlamentario habíamos acompañado, que fue presentado por la Iniciativa Popular Pensiones sin AFP, que plantean una nueva ley de pensiones justamente con otras características. Porque lo que hemos venido escuchando, porque estamos en una jornada desde algunas semanas, escuchando a diferentes sectores quienes han hecho propuestas o asociaciones de pensionados. El viernes pasado se desarrolló por la mañana un foro para poner, digamos, en contexto el tema sobre sus conceptos fundamentales y en lo que sí se coincide tanto el BCR, la Superintendencia del Sistema Financiero y los diferentes actores que han participado en las consultas es que el sistema actual es un sistema sumamente excluyente. ¿Y por qué? Lo digo, porque de toda la población económicamente activa cotiza alrededor de un 25% nada más. Que cotiza y que se logra pensionar es aún menor. ¿Vea? También el tema de las bajas pensiones que tienen sobre la base los salarios bajos también, porque hay que decirlo, el país tiene salarios bajos y que repercuten obviamente en una pensión, porque al decir que es una cuenta individual, que es lo que el sistema privado promovió, que es tu dinero, que ese dinero nadie te lo quita, sí, pero lo que logras ahorrar a lo largo de los años que trabajas no va a alcanzar para sostener una pensión, digamos, alta o que te dure por todo el tiempo que proyecta tu esperanza de vida, que en El Salvador, pues debo decir que es bastante alta. Y al final terminamos recibiendo pensiones bajas. Una gente está recibiendo alrededor de se dice 30-35% del salario, porque hay un promedio de salarios que se utiliza, digamos, los últimos 10 salarios que la persona recibió para poder sacar el promedio y sobre eso es lo que se le hace el cálculo de su pensión. Entonces, por eso es que vemos que la gente prefiere no jubilarse porque la pensión es sumamente baja. Y el sector, diputada, que más, donde se plantea más esta situación es educación. Los profesores han hecho evidente esta situación, que muchos maestros se quieren retirar o tienen problemas de salud graves, pero no lo hacen porque no les va a dar la pensión. O sea, sobrevivir, dicen,
con $250 en este país no se puede. No se puede. Y es que quiero decir que desde el año 2017, 2018, se empezó, digamos, a jubilar o a cumplir con los requisitos de jubilación aquellas personas que experimentan por primera vez, digamos, lo puro del sistema privado. ¿Y por qué lo digo así? Porque antes de ello existieron otros decretos que ayudaron que las personas que se jubilaron antes de ese tiempo recibieran algún tipo de prestación que equiparara su pensión a la que hubiesen recibido si el sistema hubiese seguido como funcionaba antes en lo público. Ustedes recordarán un tal decreto 100, que las pensiones VIP, o sea, siempre hubo desde esta Asamblea Legislativa mecanismos que trataron de minimizar el impacto de la privatización, porque es que nadie con una cuenta de carácter individual, así como está vigente, podía tener una pensión como la que se recibía en los tiempos del sistema público, que era alrededor del 75% del salario, ¿verdad? Entonces, cuando la gente que decidió pasarse a una AFP en los primeros años de la privatización se daba cuenta que no iba a recibir el beneficio igual que si se hubiera quedado en el sistema público, empezó a exigir, y por eso esta asamblea en esos momentos emitió diferentes decretos para equipararle la pensión. Pero ahora la gente que se está jubilando ya no tiene esas opciones, porque esos decretos fueron temporales. Entonces hoy sí es, digamos, el efecto puro de la privatización. Por eso hay una urgencia de identificar esas reformas. Para nosotros una nueva ley. Para nosotros es una nueva ley. Habrá que ver cómo se desarrolla la discusión. Hay que también destacar acá que entre todas las mujeres también somos las que salimos más afectadas. Además que existen todavía en el país esa brecha salarial donde las mujeres ganamos menos que los hombres en cargos iguales. Aún existe un 18%, eso afecta al momento de la cotización. El tema de que en las licencias de maternidad el patrono no paga la cuota, ¿verdad? Solamente se queda la parte del trabajador, de la trabajadora que se aporta. O sea, eso va disminuyendo y crea aún más brechas. El tema, lo decía yo, de la exclusión, cuánta gente no está dentro del sistema, y hay otra cosa que hay que prestarle mucha atención. Es un sistema regresivo. ¿Y regresivo por qué? Porque al final una mínima parte es la que se jubila y logra tener una pensión, pero al final todos y todas estamos pagando. ¿Por qué? Porque el Estado, después de la privatización, dejó de percibir directamente cotizaciones, pero no se le quita, porque es además por Constitución, la obligación de responder. Y el Estado siempre ha tenido que estar respondiendo por el pago de pensiones, y lo ha venido haciendo en los últimos años, desde el 2006, por otro, digamos, otro decreto que se aprueba acá, el fideicomiso a través de deuda. Y esa deuda la pagamos todos y todas. Entonces es un sistema regresivo donde todos aportamos, pero no todos nos vemos beneficiados. Entonces hay que ir superando esas inequidades, y yo espero que la conclusión a la que llegue la comisión sea pues la de una nueva ley que permita un sistema público universal, porque debe incluirnos a todos y todas, solidario, que tiene que ver con que los jóvenes que estamos en edad activa, o las personas que están en edad activa, somos los que aportamos para el pago de las pensiones. Y pues que se pueda concretar lo más pronto posible, porque sí es una exigencia que cada vez crece más de parte de los trabajadores y las trabajadoras que tienen la aspiración de obtener una pensión digna cuando se retiren. Importante información para que la población la tome en cuenta. También, diputada, tengo un minutito y solo me gustaría también hacer énfasis en que usted es la presidenta del Grupo Parlamentario de Jóvenes, que también en esta legislatura ha fomentado y ha generado muchas leyes en beneficio de esta población de los jóvenes. Rápidamente, diputada, y yo la voy a invitar en otro programa a que hablemos extendidamente del trabajo que ustedes hacen en este grupo parlamentario, pero rápidamente, ¿qué nos puede comentar sobre su trabajo? El Grupo Parlamentario de Jóvenes ha estado en esta legislatura de manera activa y permanente, tratando de aportar desde diferentes áreas
a más leyes en favor de las juventudes del país. El Salvador es un país con una población mayoritariamente joven. Hemos enfocado los esfuerzos en contribuir en el área, digamos, de generación de empleo, de mejores fuentes, en este caso generar oportunidades para que los jóvenes tengan fuentes de ingreso, el caso del deporte, la participación política y ciudadana de las juventudes, y en esos ejes nos vamos a ir centrando para aportar más. Yo invito a que estén pendientes del trabajo que desempeñamos. A veces no se conoce que existe este espacio plural donde estamos representados todos los jóvenes y las jóvenes diputados menores de 35 años de todos los partidos políticos, que ponemos al centro la agenda de la juventud. Vamos en los próximos días a presentar una iniciativa que yo espero que sea de un gran impacto positivo en la vida de nuestras niñas y adolescentes y jóvenes también. Después vamos a poder tener la oportunidad de ampliarlo, y así vamos también trabajando, digamos, de manera coordinada con diferentes organizaciones, también en el desarrollo de eventos que cuando sean pues abiertos al público, nosotros también esperamos que nos acompañen. Y este tema, nosotros estábamos valorando el día de ayer realizar algún tipo de conversatorio o foro alrededor del rol de las juventudes y la democracia. Creo que debemos ponerlo en perspectiva después de lo que hemos vivido en esta semana, en estos últimos días, y queremos organizar algo para la próxima semana. Lo vamos a estar dando a conocer a través de nuestras redes, y esperamos contar con las juventudes organizadas, el movimiento estudiantil, que también pues están de manera activa participando en diferentes espacios desde en nuestro país y aportando por la construcción de un mejor El Salvador. Diputada, gracias por haberme acompañado esta mañana en Foro Legislativo. Gracias, y a usted Max. también, amigo televidente y radio escucha, gracias por haber estado en sintonía de Foro Legislativo, pero hay más que ver en Televisión Legislativa, y lo invito a que se quede a la tercera parte de la revista matutina Temprano Contigo con Néstor Solís e Iris Martínez. Gracias por su sintonía, lo espero mañana.